Bienvenidos, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Colon, un cáncer que ya el doctor James Giraldo, nuestro invitado de hoy, que muy amablemente nos acompaña, y Medicáncer, como siempre, apoyándonos en estos temas relacionados con el cáncer, nos va a indicar qué tan preocupantes son las cifras de cáncer en nuestro medio y por qué hay que tener un día especial justamente para hablar de detección y prevención del cáncer de colon. El doctor James Giraldo es cirujano gastrointestinal. Bienvenido, doctor James, ¿cómo le ha ido? Muchas gracias, Olga, por invitarnos a tu programa tan importante. Muchas gracias, doctor. Diferencia, porque nos encanta saber un poquito de las profesiones de ustedes, de gastroenterólogo y cirujano gastrointestinal. Uno pues obviamente lo relaciona con que se dedican a la salud de por estos lados de nuestro organismo, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, realmente nosotros los médicos, para poder ejercer nuestra actividad, tenemos que dedicar un tiempo de nuestro conocimiento, de nuestra formación, a adquirir unas habilidades. Entonces, hay habilidades de especialistas médico-clínicos y hay habilidades de especialistas cirujanos o con la parte quirúrgica. Ambos nos complementamos. Lo que ocurre es que para poder tratar muy bien un paciente tenemos que ayudarnos entre ambas en varias o múltiples especialidades para poder hacer un tratamiento adecuado. Entonces, mi profesión es ser especialista en cirugía gastrointestinal con énfasis en la parte de tumores y hago detección temprana y tratamientos con la parte de endoscopia. Perfecto. O sea que usted con esas manos ha intervenido a muchos pacientes con cáncer de colon, doctor. ¿Cómo no? Ese es nuestro acontecer a diario y esa es nuestra razón de ser realmente nuestros pacientes y lo que hemos dedicado parte de mi vida y sacrificar a mi familia y todo mi entorno para poder dedicarme a esta actividad todos los días. A diario. Eso diario. quiere decir, doctor, que el cáncer de colon se presenta con bastante frecuencia en la vida real. Sí, realmente esta patología obedece a una enfermedad que todavía no hemos podido detectar, digamos, la razón esencial del cáncer. Lo que nos hemos desarrollado y especializado mucho es en tratarlo, más no en evitarlo totalmente, que aparezca. Y hay una serie de factores que ahorita los vamos a enumerar que predisponen a esta enfermedad. El órgano blanco, el órgano que se ataca es el colon, y hay una parte del colon que es el recto, que es la parte distal o la parte final del colon que se llama el recto, que es la continuación del colon pero que se llama recto. Entonces se unen los dos y se llama enfermedad colorectal. No es cáncer de colon o cáncer de recto, sino cáncer colorectal. Ok. Para elementos pedagógicos tenemos que separar el colon del recto, porque la enfermedad cuando se asienta en el colon se trata en forma diferente y cuando se asienta en el recto también hay unas diferencias importantes. Por eso es que lo separamos y porque la biología del tumor tiene algunas diferencias importantes y depende también de la localización. Perfecto. Ubiquémonos aquí en esta imagen, Bueno. doctor. Estamos aquí con estos puntos rojitos. Explíquenos, ¿qué sería el cáncer colorectal? ¿Dónde estaría ubicado aquí? Como que estuviéramos dando una clase de la Como estuviéramos dando una clase. El colon normalmente es una estructura tubular, ¿cierto? Tiene varios elementos, que es la parte del colon. Aquí comienza con el apéndice, ¿cierto? El colon ascendente, hay aquí una partecita que llama el ciego y la válvula ileocecal, que es la continuación con el intestino delgado. Aquí no se encuentra, pero aquí normalmente aparece, pues, o sea, normalmente anatómicamente está. Vemos a otra, que es el colon, que se llama el colon transverso, que es se llama transverso porque es como atravesadito ahí en el organismo. El colon descendente, el colon sigmoides porque es a manera de S o de sigma, y se continúa aquí con el recto, por eso se llama recto porque esta parte es en forma recta, y el ano, que también es otro sitio de asentamiento de la enfermedad. El 70-80% de todos los cánceres colorectales se localizan en esta ubicación, en el lado izquierdo. Perfecto. Hay un porcentaje de pacientes que, como vamos a ver con el testimonio de nuestro paciente de hoy, él se le localizó el tumor en esta zona. Ajá. Y el colon mide aproximadamente 2 metros, dependiendo pues de la talla de la persona. Increíble que nos quepa todo eso aquí. Doctor, pregunta, don Erasmo, que ahorita lo vamos a conocer y nos va a dar su testimonio. Usted me dice que se le ubicó aquí, que normalmente se ubica aquí. Esa cirugía que le hicieron a don Erasmo y que a algunos pacientes se les debe hacer, ¿es sacar partecita de ese colon que está enfermito o qué es lo que hay que hacer? Claro, Olga, realmente el 70-80% se ubica acá y el resto del porcentaje que falta se ubica en las otras localizaciones. Aquí hay un 15, un 20%, aquí hay otro porcentaje pequeño, aquí hay un 30-35% y así se va distribuyendo el 100% entre todo el órgano. Nuestro paciente en cuestión se ubicó en esta zona.
Entonces cuando se localiza en esta zona, esos tumores a esta zona empiezan a crecer lentamente, ¿cierto? Hasta que de una vez lo decimos, los tumores localizados acá en el paciente producen mucha fatiga, producen mucha anemia, producen desnutrición, porque el paciente pierde elementos nutrientes que son importantes y sobre todo agua. Recuerda que la función más importante del colon tiene la función más limpia del cuerpo, que es recuperar el agua. Al recuperar toda el agua, sin colon no podríamos vivir, porque una de las funciones vitales es absorber todo el agua que el cuerpo necesita y le queda todo el sólido del desecho, que es al contraer toda esa agua. Él se localizó en este sitio anatómico, y la parte quirúrgica que se le ofreció a él es de acuerdo a la ubicación. Aquí se le corta más o menos un 50, un 60% del colon del lado derecho. Entonces a él se le hizo una hemicolectomía derecha o colectomía del lado derecho. ¿Y puede seguir viviendo con calidad de vida después de tener ese colon más pequeñito, más Muy buena corto? pregunta, porque es la angustia pues de todos nuestros pacientes. Porque yo lo veo muy alentado. Él está muy contento, porque una de las excepciones que a veces ocurre cuando operamos pacientes de patología de colon y recto es que tengan que requerir de una colostomía. Una colostomía es sacar un segmento del colon en esta zona anatómica del lado derecho o en el lado izquierdo, dependiendo de la necesidad, para evacuar la materia fecal. En este caso puntual, a un Erasmo se le hizo un corte acá, se le hizo otro corte acá, y se le pudo hacer una unión, no sé si se llama un empate o una anastomosis interna, y esa anastomosis o ese empate interno con una costura especial se selló y cicatrizó bien y no hubo ninguna complicación. ¡Qué maravilla! Muy bien. El paciente resolvió. Seguiremos hablando entonces con el doctor James Giraldo, a quien invito a que se siente al lado de don Erasmo. Don Erasmo, bienvenido, ¿cómo le ha ido? Ya lo conocemos por dentro, don Erasmo, ¿vea? Sí, ya. ¿Cómo ha estado? Lo más de bien, ¿y ustedes? Don Erasmo, ¿cómo está de salud? Cuénteme Muy pues hoy bien, en me día, siento ¿cómo muy está bien. en su salud? Me siento muy bien, gracias a Dios. Después de esta cirugía que me hicieron, yo me sentí muy aliviado. ¿Hace cuánto lo operaron, don Erasmo? Hace un año. Hace un añito, y hoy lo veo muy bien. Con don Erasmo Antonio Posada vamos a estar conociendo el testimonio de un paciente que va a dar fe de lo importante que es consultar a tiempo a los especialistas, porque es que como cualquier cáncer, doctor James, cáncer de colon causa la muerte. Correcto. Si no se diagnostica y se trata a tiempo. Nuestra línea está abierta, es el 305-316-6560. 305-316-6560. Preguntas sobre el cáncer de colon, aportes que nos quieran hacer al respecto, pues aquí tenemos a nuestros dos invitados. Y vamos con la pregunta número 1, que nos encontramos en las calles de Medellín, para que el doctor James Giraldo, cirujano gastrointestinal, nos ayude a responderla. La vemos acá, doctor, por favor. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jennifer. La pregunta es, ¿qué tan frecuente es el cáncer de colon en nuestro medio? Recapitulando un poco lo que ya habíamos hablado, doctor, hay estudios, porcentaje con respecto al cáncer de mama, qué tanto miedo le tenemos, al de próstata, qué tan relevante, qué tan, ¿cómo se llama la palabra médica? ¿Qué tanto se presenta el cáncer de colon? La frecuencia de aparición de la enfermedad. Realmente esta enfermedad es una enfermedad agobiante. En Estados Unidos es la segunda causa de muerte y es la segunda causa en frecuencia por cáncer en las estadísticas. En nuestro medio, en Colombia, las estadísticas pues, más cercanas, acertadas, son las del Instituto Nacional de Cancerología, que es una institución en Colombia que dicta las pautas del manejo y las guías de tratamiento del cáncer. En todas sus expresiones en el organismo. ¿Segunda causa de muerte en Estados Unidos? En Estados Unidos. Y acá nosotros en nuestro medio, pues en nuestro acontecer, encontramos que es más o menos la cuarta causa de cáncer, el cáncer colorectal, y coincide como la cuarta causa también de muerte por esta enfermedad. O sea, es una enfermedad que se detecta en una frecuencia muy importante y también mata en una forma muy importante. O sea, produce la muerte. Ese es como digamos como el objetivo final de la enfermedad, producir un desenlace fatal en nuestros pacientes. Entonces, es una patología después del cáncer de seno, después del cáncer de pulmón, después del cáncer gástrico, sigue el cáncer colorectal. Perfecto. Don Erasmo, después de haber vivido esta experiencia, yo me imagino que uno estudia y se datea sobre el tema. ¿Tiene alguna idea de por qué de pronto le llegó el cáncer a su vida? ¿O esto tiene que ver con familia, que también le va a preguntar eso al médico? ¿Qué pasó ahí? A ver, pues
a mi forma, yo me doy cuenta que yo fui una persona que tomé mucho trago. Me dicen que el trago es algo que puede prevenir algo de esa enfermedad, ¿cierto? También fumé cigarrillo. Y tuve algunas familias que también sufrieron esa enfermedad. El Medicáncer, yo creo que ya le hablaron mucho de lo del trago y el cigarrillo, que nana y cucas. Y no solo para el cáncer de colon, para todas las enfermedades. Sí. Doctor, toca 3 temas, Erasmo: alcohol, cigarrillo y factores hereditarios de familia. Cuéntenos un poquito sobre esos factores de riesgo. ¿Quiénes están de pronto más predispuestos a tener cáncer de colon? Ok, hay una serie de factores predisponentes y factores de riesgo como tal. Entonces, en cáncer colorectal hay 3 elementos que pueden favorecer la aparición del cáncer. Uno, son pacientes que en sus familias tengan una enfermedad que se llama la poliposis adenomatosa familiar. Otra es otra entidad que se llama enfermedad inflamatoria intestinal, que esos pacientes que sufren de colitis crónica persistente pueden producir a largo plazo cáncer. ¿Qué es colitis, doctor? La colitis es una inflamación de todo el segmento del colon como tal. Se inflama el colon, se inflama la mucosa del colon. Normalmente, como yo le explico a mis pacientes, el colon por dentro tiene como un tapete. Ese tapete se llama la mucosa. Cuando eso se inflama, produce una injuria, una noxa, un estímulo suficiente para que poco a poco se vaya dando una inflamación, un proceso de reparación, como cuando uno tiene una herida. Hay una herida, hay una úlcera, eso trata de cerrar y ese es un estímulo que produce a largo plazo cáncer. Entonces, perfecto. Factor de riesgo, sufrir de colitis. De colitis. Bueno, hay un 10-15% de pacientes que sí es hereditario, o sea que hay familias que tienen esa enfermedad y todos los miembros de esa familia pueden llegar a tener esa enfermedad. Se llama cáncer colorectal pues, heredofamiliar, que es un porcentaje importante. Pero el 80%, respondiendo a tu pregunta directa, el 70, el 80% de todos los pacientes con cáncer colorectal es esporádico. O sea, aparece, digamos, espontáneamente, libre y espontáneo, y no obedece a un componente ni familiar, ni como un factor de riesgo como tal. Pero sí hemos visto que en los estilos de vida, como fumar, el alcohol y algunos elementos en la dieta, que en cáncer de colon lo vamos a ver, que son las dietas ricas en concentrados, en procesados, ¿sí? Todas esas carnes rojas, las grasas de origen animal, sí hemos visto que esos pacientes han tenido ese estímulo o digamos, ese contacto con ese tipo de dietas menos equilibradas y esos pacientes pueden desarrollar cáncer. Muy bien, tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta, ya empiezan a llegar los mensajes al 305-316-6560. Vamos con la siguiente inquietud. Bueno y bendecido día, muchas gracias igualmente. Viviana, un abrazo para ti. Cuando a una persona se le encuentra sangre oculta en la materia fecal, sangra seguido, ¿puede ser cáncer o qué otro problema puede dar? Esos síntomas. Ok, entonces esto nos da pie para hablar de síntomas. Y antes de darle la palabra al doctor James, le voy a preguntar, ¿cuáles fueron los síntomas, don Erasmo, que lo hicieron consultar, gracias a Dios, a tiempo? Ahorita usted me contó la historia y yo creo que se demoró un poquito. Yo habría ido antecitos, pero lo salvó la campana, gracias a Dios. Pero ¿cuáles fueron esos síntomas que usted, valga la redundancia, sintió? Pues a mí me empezó doliéndome el estómago, como unos cólicos. Unos cólicos que me daban cada 8 días. Y fue rebajando hasta que me daban 2 días, después al diario. Y en el día me daban 2 y 3 veces. Entonces uno le da un cólico desesperante y de pronto queda normal como estoy ¿Como aquí. retorcijón o qué? Sí, desesperante, uno se revuelca y uno se soba y todo eso y ese ardor y de pronto uno se le pasa todo eso y queda normal, como si nada le hubiera dado. Entonces ya vuelve y se calma, hasta que espere el otro. Así, entonces uno se va yendo así hasta que en el día ya uno le puede dar 4 o 5 veces. Entonces, ¿cuántos meses pasaron 6 sintiendo meses, esto? 6 pasaron 6 mesecitos, meses. Virgen del agarradero, hasta que la esposa le dijo, o va al médico o yo me voy. No, mentiras, ¿por qué No, ¿sabe? decidió ir al médico No, finalmente? ocurrió de que entonces ya pues yo tomaba muchas pastillas pensando en que era una úlcera gástrica, ¿cierto? Pero entonces ya en vista de que no se curaba nada, entonces me dijo, "No, mejor que vayan del médico a ver qué le puede mandar". Entonces a mí me halló una bolita acá a este lado. Entonces ya los médicos descubrieron que tenía una infección. Entonces miraron que era una infección, que era una masa maligna que tenía. Listo, vamos hasta ahí con la historia. Doctor, entonces don Erasmo nos habla de cólicos, dolor abdominal, de cólicos. Hablemos de los síntomas del cáncer de colon. Bueno, entonces la aparición de los síntomas depende mucho, como mencionamos al principio, de dónde se localiza la enfermedad.
Por ejemplo, en el caso de Erasmo, que es un caso pues realmente muy afortunado, porque después de tanto tiempo, pues con tantos síntomas, decide o por lo menos tiene la oportunidad de consultar y hacerse el tratamiento. Cuando es en el lado derecho del colon, acuérdense que ahora lo miramos en la lámina, hay un lado derecho, una parte transversa, una parte izquierda, ¿sí? Cuando es en el lado derecho, pues allí la materia fecal todavía está muy líquida. Entonces, los pacientes que tienen la enfermedad en ese lado se manifiesta más por desnutrición, fatiga, ellos pierden fuerza, anemia, es otra característica. ¿Sintió usted eso? Sí, lo sé. Eso. Sí. Ok. Y cuando va creciendo la enfermedad, a medida que va creciendo internamente, se puede dar la sensación de masa, que fue lo que ocurrió con don Erasmo, que es una persona, entre otras, pues, delgada, no es una persona de contextura muy gruesa, pero eso sí le va a bajar, lo va a bajar de peso. La enfermedad lo baja de peso, le quita como las fuerzas al paciente, y ya cuando el paciente ya se ve debilitado, es una característica de la enfermedad. Con respecto a la de la pregunta sangre, la la pregunta materia de fecal. lo de sangre es muy importante. La sangre oculta en materia fecal es un estudio que se hace de tamizaje, digamos. Digamos que no es la forma de hacer el diagnóstico como tal, pero ayuda a sospechar la enfermedad. Entonces, como en el caso de Erasmo, él pensaba que era una úlcera gástrica. La sangre oculta en materia fecal lo puede dar también una úlcera gástrica y la enfermedad puede estar en el estómago, ¿sí? Entonces, digamos que es como un estudio, digamos, de filtro inicial que se pueden hacer los pacientes, y si sale positivo hay que arrancar pues a hacer la siguiente fórmula o la No siguiente quiere batería decir de que se nos estudios. asuste la señora, simplemente que continúen sus exámenes como para que esté tranquilita. O sea, con la sangre oculta positiva en materia fecal ya estamos obligados a seguir con el segundo paso, que es hacer un estudio de endoscopia digestiva y colonoscopia total. Perfecto. Y dependiendo de la edad de la paciente, si es más de 50 años, hay que hacer los dos estudios como tal, y yo sugeriría que si ya consultó la primera vez y se le detectó eso, debe seguir motivada a seguir consultando para que acabe de terminar un diagnóstico adecuado. Muy bien, doctor. Otra inquietud en nuestra línea de WhatsApp. Veamos. ¿Cuáles son los síntomas? Volvamos a recapitular en eso que es importante. ¿Es verdad que las diarreas frecuentes también son síntomas de un cáncer de colon? Desde San Gil, Santander, doña María, abrazo gigante. Sigamos con los síntomas. Entonces, a ver si aprendí Bueno, la lección. Estamos todavía en el lado derecho, Sí. también da diarrea, ahí da diarrea porque como la materia fecal todavía no se ha solidificado, entonces produce, no alcanza a producir la materia fecal normal como tal, entonces la evacuación puede ser una evacuación líquida o semilíquida, ¿sí? También puede haber una evacuación con sangre, ¿sí? Si la localización de la lesión es en el lado izquierdo. Cuando las lesiones son más en el lado izquierdo, el paciente va a sentir más dolor abdominal y distensión. Él siente que se está como lleno, Cuando uno dice que está como inflado. bueno, como una palabra muy folclórica, que está entarugado, que está Eso, distendido, eso. que está Si crecido. uno siente que está lleno de gas. Exactamente. Ese es más frecuente en el lado izquierdo. Cuando la enfermedad empieza a avanzar mucho, el colon, acordemos que el colon lo que hace es, tiene tránsito, o sea, el Ir colon moviendo. tiene movimiento que impulsa el bolo fecal hasta la parte terminal, que es el ano, ¿cierto? Donde se hace la evacuación. Como hay una obstrucción adelante, es como cuando te tapan la entrada de algo, entonces lucha y lucha hasta que no puede vencer la obstrucción y puede perforarse el paciente internamente, y allá es una causa de expresión de la enfermedad grave que se llama una peritonitis fecal. Se rompe el La colon, temible se peritonitis. estalla el colon internamente y con mucha frecuencia tenemos estos casos de pacientes con abdómenes agudos, dolores muy fuertes, que encontramos el colon roto en algún segmento por la enfermedad. Pregunta, doctor. Y sucede en muchas otras enfermedades, que hay síntomas que son como muy comunes con otras. Correcto. Entonces, a todos los seres humanos nos ha dado diarrea. Eventualmente hemos tenido una deposición con un poco de sangre. ¿Quiere decir que inmediatamente tengo que asustarme e irme a hacer un examen y decir, Dios mío, de pronto esto es cáncer colorectal? ¿O qué frecuencia en ese tipo de síntomas me haría como decir, Dios mío, tengo que consultar? Muy importante esa pregunta. Aprovecho de una vez para que se motiven a consultar. La Liga del Cáncer está dispuesta para atender a todos nuestros pacientes. Hay unos síntomas que se llaman signos de alarma y los signos que no son de alarma. Por ejemplo, el tener evacuaciones con sangre es un signo de alarma que obliga a que el paciente consulte para hacerle una buena historia clínica y hacerle estudios. La pérdida de peso es otro síntoma cardinal. Inexplicable. Sin estar haciendo dieta, pues. Que sin estar haciendo dieta el paciente tiene pérdida de peso per se, ese paciente está obligado a hacer una serie de estudios, a investigar la causa. 3,
un paciente que tenga dolores inexplicables que antes no tenía y que persisten y que lo hacen consultar a urgencias, ese paciente se debe investigar cuál es la razón o el origen. Cuarto, un paciente que tenga cuadros de obstrucción, ¿cierto? Dolores que terminan con obstrucción, con vómito, a veces porque cuando la obstrucción ya es demasiado, lleva mucho tiempo, puede producir vómito y eso es una causa pues de que hay que investigar. Estamos obligados a que ese paciente se le hagan los estudios determinados para llegar a la causa y la razón. Porque una diarrea eventual no me asusta tanto. Lo de una diarrea, que sea muy seguidita. Pero entonces, ¿qué ocurre? Las diarreas pueden ser de tipo infeccioso, que es la que común y corriente nosotros estamos expuestos. Las amibas, la gastritis pues que da por una comida que digamos que da esa molestia. Esa lo que le hacemos es una historia clínica importante, pues completa, perdón, y ahí determinamos si es un cuadro infeccioso, que lo podemos tratar médicamente. Pero un paciente que con una historia clínica tenga antecedentes familiares también importantes que lo hagan sospechar a uno, ese paciente se debe filtrar o el siguiente paso es hacerle una endoscopia y una colonoscopia. Perfecto, muy bien. Seguiremos hablando con el doctor James Giraldo, con don Erasmo, hoy en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Colon. Estamos de la mano de Medicáncer y de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, hablando sobre detección temprana y prevención de cáncer de colon. Y como bien lo decía el doctor James ahorita, la nutrición juega un papel bien importante en este tema. Por eso, hoy en Sana que Sana tenemos nuestra sección Sana Nutrición. Ángela Franco, nutricionista y dietista, tuve un déjà vu, ya te había visto, ya te había saludado. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Qué rico tenerte nuevamente por acá. Cuando hablamos de nutrición con relación al cáncer de colon, podemos hablar de prevención y podemos hablar también de los cuidados de quien ya está diagnosticado. Vamos por la primera parte. ¿Cómo prevenir el cáncer de colon? Podemos hablar de tres cosas. Hágale pues. Prevención, Despáchese. Cuidados y también factores protectores. Perfecto. ¿Cierto? O sea, y factores de riesgo. ¿Cierto? Perfecto. Empezamos con factores de riesgo. Ajá, bueno, el médico ya lo había mencionado. Tenemos el licor, ¿sí? Y dentro de los factores de riesgo alimentarios tenemos los embutidos, las carnes frías, todos los embutidos. Hay que tener cuidado con eso porque hay algunos embutidos que nos venden como si fueran un poquitico más saludables. Embutidos le hace carnes frías, ¿cierto? Sí, carnes frías, salchicha, jamón, salchichón, sí. Porque hay unos que dicen es que son mucho más saludables. ¿No? Porque son de ternera, los embutidos no O de dejan de ser pollo, o de embutidos. pavo. Exactamente, no dejan de ser embutidos y no dejan de tener esos preservativos que son los que se convierten en un factor de riesgo. Para cáncer de colon también es un factor de riesgo las carnes rojas, pero hay que también tener cuidado como con esta recomendación, ¿cierto? No es dejarlas de comer del todo. Sí, es el exceso y también el método de preparación, ¿cierto? Se dice que los que son asados, por ejemplo, o esos métodos donde la carne recibe el fuego directamente, pues como las barbacoas y esos asados, con las carnes rojas es donde puede aumentar pues el riesgo en el consumo de las carnes rojas. Esa preparación. Sí. Entonces, ¿cuál sería la preparación de las carnes rojas para evitar que sean un factor de riesgo? Pues, digamos que evitar pues que consumirlas con mucha frecuencia. Y hay otros métodos de preparación, como puede ser el asado, pero al horno, no que reciba el fuego directamente. Cocinada, salteadita, pues lo que uno dice pues que la carne... Cuando uno la pone en el tefloncito y la voltea, voltéeme una carne, mija. Eso no es tan asustadorcito. Sí, pero como factor de riesgo, igual una persona que ya tenga cáncer de colon sí debe evitar en lo posible comer carnes rojas y preferir las blancas. Pero no porque sea una recomendación general para toda la población, ¿cierto? Porque ya hemos dicho de pronto en otros programas que las carnes rojas también tienen cosas positivas dentro de la alimentación, como ser fuentes de hierro. Entonces no lo podemos adoptar para la población en general. Entonces que quede claro, no exagerar en carnes rojas asadas, como en los asados deliciosos que hacemos, que no sean muy seguidos. Exacto. Cocinar de otra manera, preparar de otra manera esas carnes rojas, pero para los pacientes que ya tienen el diagnóstico, sí tratar de evitar. Sí, y perfecto. También el médico lo menciona ahora, las grasas de origen animal, ¿cierto? Que son los gorditos de las carnes,
el tocino, la grasa de la leche. A la leche últimamente le han dado muy duro, ¿cierto? Pero realmente no es la leche como tal, ¿cierto? Hay factores asociados, pero más con la grasa de la leche. Por eso la recomendación es que la leche sigue siendo importante para el consumo humano, tratar de consumirla baja en grasa. Perfecto, ¿Sí? muy bien. ¿Qué más como en ese sentido? Bueno, como factor de riesgo son como los principales, también hemos hablado de grasas trans, que están también en los productos de panadería, las donas, algunos postres, ¿cierto? Y también se convierte en un factor de riesgo, no solamente para cáncer de colon, sino para cáncer en general, una dieta alta en azúcar y alta en sal. Es que casi que volvemos a, redundamos de alguna manera en lo que les decimos en términos generales de una buena nutrición, ¿cierto? Evitar los embutidos, eso sirve para todo, también para prevenir cáncer de colon, evitar grasas animales, tener cuidado con las harinas, con los dulces, el licor en exceso definitivamente es muy malo. ¿Qué se me escapa? Eso es como lo principal. Perfecto. Hay otros factores que están asociados más al déficit de consumo de algunos alimentos, que ya son los que yo menciono como factores protectores. Vamos entonces a factores protectores. Sí, entonces también se convierte en un factor de riesgo tener un bajo consumo de frutas y verduras. ¿Qué pasa? Ahora el médico habló de que la parte genética tiene gran influencia, pero habló de un porcentaje que eran aproximadamente 15%, ¿cierto? Hay otro porcentaje grande que tiene que ver con estilos de vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En este momento estamos más expuestos a factores de riesgo, cada vez estamos más expuestos a factores de riesgo, no solamente porque estamos consumiendo estos alimentos, que son factores de riesgo, sino también el aire que respiramos, estamos respirando sustancias que nos oxidan y que nos dañan células, que también son factores de riesgo de cáncer, ¿cierto? Los pesticidas de los alimentos, y no estamos teniendo factores protectores. ¿Que dónde tenemos esos factores protectores? En los antioxidantes de los alimentos. ¿Dónde tenemos antioxidantes? Principalmente en frutas y verduras, aunque hay otros alimentos que también los hemos mencionado como fuentes de antioxidantes, como son las leguminosas, los frijoles, garbanzos, lentejas, pero principalmente están en frutas y verduras. A mí me preguntan mucho, ¿cuál es la mejor fruta? Se ha oído hablar de que la guanábana cura el cáncer, de que el mortiño, una cantidad de frutas, que las uvas. Resulta que todas las frutas tienen ese factor protector. ¿Qué tenemos que hacer? Comer de todos los colores. En el color de los alimentos, las frutas y las verduras no solamente tienen vitaminas y minerales, sino estas sustancias de las que te estoy hablando, que son fitoquímicos, que se consideran pues como antioxidantes, y eso nos ayuda a no solo prevenir, Olga, sino también en fases iniciales puede ayudar a revertir la enfermedad. ¿Qué pasa? Que no basta con comerme una porción de fruta al día, no basta con comerme una ensaladita al día, tenemos que consumir 5 porciones entre frutas y verduras, y ojalá más. Es más, ahora hay organizaciones que están hablando de que ya no son 5 sino 7, entonces ya se nos complica más la cosa, ¿cierto? Si a veces no alcanzamos a consumirnos 5, ¿sí? En cualquier fruta y cualquier verdura, variando los colores. Sí, que obviamente también hemos hablado como factor de riesgo los pesticidas, y eso quiere decir que tenemos que desinfectar muy bien las frutas y las verduras. Dentro de poquito vamos a hacer con ustedes un programa sobre manipulación de alimentos, y esa es una pregunta que no nos puede escapar. Entonces, factor protector, una buena alimentación, mínimo 5 porciones entre frutas y verdura al día, y si puede más, mucho más. Por lo que nos está diciendo Angelita, se nos complica, mejor dicho, se nos alegra la vida porque son deliciosas. Sí, se me olvidó mencionar un factor de riesgo que es el sobrepeso. Ajá. Sí, no quiere decir que todas las personas que tengan sobrepeso van a tener un cáncer, pero se convierte en un factor de riesgo porque el tejido graso también libera sustancias que pueden promover la aparición. Entonces nos queda muy claro qué evitar comer, qué comer en abundancia. Y en términos generales eso ayuda también a evitar el sobrepeso. Sí, y con el colon, específicamente la fibra, consumir una buena cantidad de fibra también puede ayudar a prevenir el cáncer de colon. Porque le ayuda al colon a cumplir su función expulsando esa materia fecal. Y los probióticos, que los encontramos principalmente en las bebidas fermentadas, como el yogur o el kumis. Perfecto, espero que hayan tomado nota. Y fibra, muy buenas fuentes de fibra, ¿cuáles son para terminar, Angelita? Además de frutas y verduras, tenemos las leguminosas, que son los frijoles, los garbanzos, las lentejas, tenemos la avena y todo lo que podamos consumir integral.
Perfecto. Yo creo que con esa lección, si todos la apuntamos, ¿qué evitar? ¿Qué consumir? Yo creo que aprendimos bastante hoy con vos, Angelilla, y eso es una manera de prevenir. Y las personas que tienen ya el diagnóstico, sí que es cierto que deben ceñirse esas recomendaciones. Claro, con más razón. Perfecto. Angelilla, muchas gracias por estar con Con mucho nosotros. gusto. Muchas gracias a la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia. Nosotros nos vamos para nuestra primera pausa para comerciales. Hoy en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Colon, Sana Quesana está hablando sobre la importancia de la detección temprana y prevención de esta enfermedad. Nuestra línea de WhatsApp 305-316-6560 abierta para sus inquietudes. Ya seguiremos hablando con nuestro cirujano gastrointestinal invitado y nuestro testimonio para que juntos sigamos aprendiendo hoy sobre el cáncer de colon, su prevención. Ya volvemos. Es posible prevenir el cáncer de colon, por eso hoy Sana Quesana se suma al Día Mundial de la lucha contra este tipo de cáncer. Sigamos hablando sobre este tema. Factores de riesgo para el cáncer de colon: tener pólipos colorectales, antecedentes familiares de cáncer de colon y cáncer de mama, tener enfermedad intestinal inflamatoria, creo que esa es la colitis, ¿cierto?, que decía el doctor ahorita, consumir muchas carnes rojas o procesadas o embutidos, como decía Angelita, nuestra nutricionista. Estamos hoy en Sana Quesana. Recuerden que ustedes pueden ver esta emisión en nuestro canal de YouTube. Más o menos una semana después de emitido el programa, ingresan a YouTube, buscan Canal Televid, y estando en Canal Televid, llegan y buscan el programa Sana Quesana y allá buscan con el título Cáncer de Colon. Pueden bajar este programa, compartirlo, repetirlo y así, entre todos, lograremos multiplicar estos mensajes saludables. Seguimos hoy con el doctor James Giraldo, cirujano gastrointestinal, y con el paciente que tiene un final feliz su historia, gracias a Dios, don Erasmo Antonio Posada, y lo tengo muy abandonado, don Erasmo. Entonces retomemos la historia. Tranquila. Le diagnosticaron que tenía un tumor en una masa maligna en el cáncer de colon. ¿Qué siguió en su historia, don Erasmo? No, pues ahí ya me hicieron la cirugía y pues yo quedé bien, quedé muy contento porque en este momento no siento nada, estoy completamente aliviado. Fui muy bien atendido, fue algo pues que para mí fue maravilloso. ¿Le cambió positivamente la vida de pronto? Divinamente, claro, muy bien. Hoy se cuida más. Me atendieron muy bien, mejor dicho, algo que inesperable. Sí, Don Erasmo, muchas aparte de la ayudas, cirugía, todo ¿usted eso. también tuvo que hacerse algún tipo de tratamiento de quimioterapia o esos asuntos? Me hicieron 12 quimioterapias, que se fue a un proceso de 6 meses. Perfecto. Hace 15 días las terminamos. ¡Ah! Felicitaciones. Gracias, y me fue muy bien, mejor dicho, me atendieron muy bien, es que algo que inolvidable, Muy bien, muy queridos conmigo. tan bello. Doctor James, depende del caso, un paciente con cáncer colorectal siempre debe recibir quimioterapia, siempre debe ser operado, ¿cómo es eso? Bueno, en colon, como decíamos ahora, si es colon o es recto, depende de la localización. Normalmente, como en la enfermedad que atacó a don Erasmo, en esa localización todos esos pacientes que tienen lesiones pues grandes avanzadas se deben operar de entrada y posteriormente se debe hacer un tratamiento complementario que se llama con quimioterapia. Esa quimioterapia tiene una duración de aproximadamente 6 meses, son diferentes esquemas de tratamiento. Hoy en día pues tenemos unos medicamentos bastante avanzados que permiten que esta terapia a largo plazo el paciente le vuelva a aparecer otra enfermedad, porque es que este es el tema de esta enfermedad, que a veces no solamente es suficiente con la cirugía, y aparte que la cirugía tiene que ser una cirugía que cumpla los principios de los tumores, resecar toda la enfermedad, resecar los ganglios, se debe consolidar ese tratamiento con la quimioterapia, que es aplicar medicamentos por la vena, o en otras ocasiones se da tratamiento oral o tomado. La idea con esto es que a largo plazo el paciente no vuelva y reaparezca la enfermedad. Hay pequeñas celulitas que pueden quedar, digamos, en el territorio, en el sitio donde estuvo la enfermedad, y lo que hace esta quimioterapia es tratar de exterminar pues, y erradicar esos posibles focos que sobre ellos pueden reaparecer y resurgir. Por eso una de las motivaciones que yo le decía a don Erasmo, recientemente terminó su esquema de quimioterapia con muy buenos resultados en términos clínicos del paciente. No debe abandonar el seguimiento, porque el paciente debe seguir en un monitoreo, en un chequeo
digamos que ya está establecido por los protocolos que tenemos de esta enfermedad y que no se pierda. ¿Cada cuánto don Erasmo tiene que ir a hacerse esas revisiones, le dijeron? Ahora que terminamos las quimios, el doctor me designó una cita a 2 meses. Ah, perfecto. Tiene que ser muy juicioso con eso. Sí, ya en estos momentos tengo ya autorizada el examen. El examen, muy bien. Doctor, 2 preguntas que no se me pueden pasar. Claro. Don Erasmo se demoró más o menos 6 meses en consultar. ¿Qué es lo ideal? Un Bueno. primer dolorcito de estómago, pues de pronto si se me pasa, no hay problema, pero esos dolores de estómago, ¿cuándo un dolor de estómago debería hacerme ir a consultar al médico? Bueno, lo que decíamos ahora, si el dolor abdominal está asociado con signos de alarma, un paciente que viene perdiendo peso o que tiene sangrado o que tiene obstrucción, pues digamos de la materia fecal, obstrucción es la falta de salida de materia fecal, digamos que cuando esos síntomas son muy importantes y persistentes, ese paciente debe consultar. Hay unos criterios que se llaman los criterios de Bethesda y los criterios de Ámsterdam, que son los pacientes que a qué edad se debe hacer la primera colonoscopia, eso es muy importante. Uy, sí. En un paciente completamente sano y que en su familia no hayan antecedentes importantes, la primera colonoscopia, así como una mamografía, como un tacto rectal, como un estudio de estos que hacemos de chequeo, es a los 50 años. Hombres y mujeres, doctor. Hombres y mujeres a los 50 años. Ojo con ¿Mm? eso, a partir de los Entonces, 50, métalo en sus chequeos anuales. Ok, ¿qué ocurre? Que si un paciente tiene los factores predisponentes que tú enumeraste al principio, tiene pólipos o tiene lesiones, esos pacientes tienen que hacerse un seguimiento más cercano. Entonces, si en la familia hay antecedentes de cáncer de colon, hay que mirar a qué edad se presentó. Por ejemplo, si un paciente tuvo cáncer a los 45 años, el primer examen que se debe hacer el resto de la familia es 10 años menos. O sea que a los 35 años debe ser la primera qué buena colonoscopia. fórmula. Entonces es importante tener eso muy presente. 2, que si un paciente hizo una colonoscopia, bueno, entonces la primera a los 50 años y ya común y corriente Cada se año. hace cada 5 años. Ah, cada 5 años. Cada 5 años. Perfecto. Si la primera colonoscopia no tiene ningún hallazgo importante, un factor predisponente como los pólipos, etcétera, el seguimiento es cada 5 años. ¿sí? Perfecto. Ahora, si es un paciente que ya tiene asociado, como tú decías ahora, ese paciente tiene cáncer de seno o sobreviviente de cáncer de seno y le están investigando otras cosas, pues esos pacientes deben hacerse otros estudios complementarios, como Perfecto. una endoscopia, aparte de la Nos colonoscopia. queda claro, si no tenemos ningún factor de riesgo, hombres y mujeres a partir de los 50 años nos debemos hacer la colonoscopia cada 5 años y esa primera colonoscopia Sí, salió negativa, correcto. salió limpiecita. Eso es lo que Pero dice. si tenemos antecedentes, como algunos de los que nombramos, por ejemplo, el factor hereditario, si a mi padre le diagnosticaron ese cáncer de colon a los 40 años, todos los descendientes de esa familia debemos hacernos los Antes. 10 años antes. Sí, eso Nos es queda ideal. muy claro. Tenemos inquietudes en nuestra línea de WhatsApp y aquí va una. Veamos. Buenos días, muy buenos días. Quiero preguntar al doctor, mi esposo se queja de un fuerte dolor al lado izquierdo del estómago y dice que el dolor le llega hasta los testículos. ¿Puede ser síntomas de un cáncer? Difícil esto porque esto no es una consulta, habría que mirar a su esposito, pero ¿qué le podemos decir, doctor James? Sí, Olga, nada reemplaza la entrevista con nuestros pacientes, hacerle un buen examen físico previa historia clínica bien hecha. La recomendación más importante es que nos consulte, le hagamos una historia clínica, mirar la edad del paciente, qué factores hay familiares importantes y muy probablemente lo que vamos a formular de entrada sería hacer una colonoscopia total, ¿m? Para investigar bien y tratar de establecer cuál es la causa de ese dolor abdominal. Perfecto, vamos con el otro mensaje, a ver si logramos sacar varios. Buenos días, tengo 26 años, desde hace algunos años me da dolor al lado izquierdo, me siento pesada en el estómago, cuando como harinas o granos me caen muy mal. La primera vez que consulté me mandaron una dieta y estuve un poco mejor. Hace un tiempo vuelvo a sentir la molestia y cuando consulto no me mandan nada, solo que evite los granos. Me mantengo con mi estómago inflamado. Un consejo para nuestra joven televidente. Un abrazo para ti, mujer. Bueno, es una joven televidente de 26 años que a esa edad normalmente el cáncer no tiene por qué presentarse. Entonces, digamos que es un dato importante. 2, que hay que consultar y hacerle seguimiento. Si mejoró inicialmente con un régimen dietario, lo más importante es hacerle un seguimiento y un control y probablemente amerita algún estudio digestivo, sea una endoscopia digestiva o colonoscopia, dependiendo de la historia clínica de la paciente y podamos confirmar y complementar con ello y establecer la causa para que no le vuelva a repetir esa dolencia. Eso es lo Perfecto. adecuado.
Perfecto, doctor. Volvamos a las calles de Medellín porque tenemos más inquietudes. Hoy en Sana que Sana estamos hablando del cáncer de colon. Veamos. Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo y mi pregunta es, ¿qué son los pólipos correctales y qué tienen que ver con el cáncer de colon? Pólipos colorectales. Correcto. ¿Qué tienen que ver con el cáncer de colon, doctor? Bueno, mucho. Los pólipos es básicamente un crecimiento de esa mucosa que hablamos ahora, se forma como una especie de tumorcito o elevación como de la mucosa. Como naciditos, por allí. Exacto. Entonces se ve un grueso de la mucosa y eso se llama un pólipo. Los pólipos, la conducta natural normal de un pólipo es tratar de extirparlo o resecarlo en el momento que se detecta, o sea, en medio de la colonoscopia. Hay pólipos de grandes tamaños que no se puede hacer de entrada, pero lo correcto es hacerlo. Dos, depende del tamaño. Los pólipos mayores de 2 centímetros, se sabe que esos pacientes pueden tener más riesgo de cáncer colorectal. Y 3, hay 3 tipos de pólipos, los pólipos adenomatosos que son y no adenomatosos. Eso es una clasificación que hay de patología que lo que hace es determinar cuáles tienen más riesgo de volverse cáncer. Es como un bebecito cuando empieza a crecer, a caminar y empieza, sobre todo en la parte como se ilustra en esta lámina, y posteriormente evoluciona a una tumoración, que es la parte final. Por eso el plan de entrada es resecarlos. Hay pólipos de tipo tubulares, vellosos y tubulovellosos, es como la clasificación pues de patología. ¿De qué depende? El componente pues que nos informe el patólogo del contenido de las células que tiene el pólipo. ¿Y hasta qué estadio de esos pólipos, doctor, se puede operar a través de la colonoscopia o eliminar? Los pólipos que son más accesiblemente resecados por colonoscopia son los menores de 1 centímetro. Hay pólipos hasta de 2 centímetros que pueden ser resecados dependiendo de la localización y que no se ponga en riesgo el paciente. Pero la conducta natural es resecarlos para que ya nos informen en definitivo cómo es el componente histológico del pólipo, o sea, qué células tiene, si son buenas o son malitas. Perfecto. Muy bien, nosotros debemos ir a nuestra segunda pausa para comerciales. Ya regresamos a Sana que Sana, seguiremos hablando del cáncer de colon, ya volvemos. Hoy estamos hablando sobre cáncer de colon y a propósito la siguiente información hoy en Sana que Sana. La siguiente información. No hay problema, yo la leo allí del libreto. Era simplemente para recapitular los síntomas del cáncer de colon. Síntomas del cáncer de colon: pérdida de peso sin razón aparente, eso nos lo decía el doctor James. Heces delgadas, doctor, también cuando la materia fecal está muy delgada. Sensibilidad y dolor en la parte baja del abdomen. Sangre en la materia fecal, cambios en las deposiciones. Doctor, a ver, ¿y si cuando no genera síntomas, hay personas que pueden tener el cáncer de colon y todavía no tienen síntomas? Sí, correcto. Entonces ahí es cuando tenemos que hablar de la colonoscopia. Correcto. Porque no hay síntomas, pero tenemos que revisarnos. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la colonoscopia? Hay que tenerle miedo a la... Fue muy horrible la colonoscopia. Decir que no era. No, mentira. Fue muy horrible la colonoscopia. No, la verdad es que yo no la sentí tan porque me la hicieron en anestesia. Con anestesia, le pusieron anestesia. Okay. ¿Qué es la colonoscopia, Bueno, doctor? realmente muchas gracias por la pregunta, que aprovecho para que motivar a todos los pacientes, a todos los, digamos, enfermos que ya han sido tratados, que no abandonen. La colonoscopia realmente es el único medio más eficaz y efectivo, digamos, valga la redundancia, para la detección, a veces tratamiento y seguimiento de la enfermedad. Okay. La colonoscopia, hay muchos mitos pues que pues, desafortunadamente es información, digamos, inadecuada. Pero la colonoscopia hoy en día hemos avanzado mucho, ya tenemos equipos mejores, equipos que el especialista se demora menos con cada paciente, insufla menos aire. Durante la colonoscopia hay que insuflar aire, entonces siente el paciente un poquito de distensión, pero también tiene forma de sacar ese aire y aspirarlo. 2, es la única forma de tomar biopsias. Las biopsias es sacar muestras representativas de un sitio específico, como fue en el caso de don Erasmo, que fue el medio por el cual se le detectó la enfermedad. Y posteriormente a eso viene el seguimiento. También hay que hacer colonoscopias repetidas, mínimo cada año en el caso de don Erasmo, para poder hacer el seguimiento adecuado. 2, la colonoscopia está accesible a nosotros en los sistemas de salud
de forma abierta, digamos, de forma libre, cuando un paciente tiene obviamente con una historia clínica, apoyados y justificados con sus síntomas. El mejor examen es la colonoscopia. Hay otros métodos, que es lo de la sangre oculta en materia fecal, que sirven para clasificar cuál de esos pacientes va a colonoscopia. Entonces, un paciente con materia fecal positiva, pues el siguiente paso es hacer una colonoscopia. Hay otros métodos como la videocápsula endoscópica, que es tomarse una cápsula, es un dispositivo especial que toma fotos, que hemos visto es demasiado costoso en nuestro medio, está indicado, tiene unas indicaciones muy precisas, pero no toma biopsias. Entonces, definitivamente, nada ha podido reemplazar la colonoscopia total. ¿En qué consiste? Método. ¿Le meten a uno un tubito para escarbarle por allí, para mirar? El colonoscopio es un equipo tubular, flexible. Antes utilizamos unos equipos rígidos que eran pues mucho más difíciles, más molestos para el paciente. Utilizamos equipos flexibles de tecnología que tienen en la punta una cámara, un dispositivo que tiene una luz y una lente y transmite a un monitor las imágenes que uno va viendo, va observando en el paciente y que quiere detenerse, digamos, a revisar más, lo puede hacer y insufla aire, insufla agua y permite pues hacer la pesquisa general de todo el colon. Se nos acabó el tiempo, doctor. Mensaje cortico para los televidentes, don Erasmo, desde su experiencia. No, pues yo les recomiendo a las personas que se deben de hacer ese examen lo más pronto posible y que no fumen ni beban, porque esa es la mejor experiencia para que tengan una buena salud. Lo felicito y que siga Muchas muy gracias. riguroso y muy juicioso con sus chequeos. Doctor, mensaje para nuestros televidentes. Bueno, muy importante, hábitos de vida saludable, una dieta equilibrada. Pacientes que tengan factores de riesgo, por favor, consulten. Pacientes que tengan sangrados, pérdida de peso. Y la colonoscopia es el mejor método que hay en este momento para poder acceder a un diagnóstico, a una detección oportuna de una enfermedad y un seguimiento y un feliz término, digamos, del manejo del paciente. Perfecto. Nuevamente, gracias a Medicáncer por apoyarnos en el contenido del programa, al doctor James Giraldo, cirujano gastrointestinal, a este paciente juicioso que se llama don Erasmo, gracias por animarnos a ser juiciosos con nuestra salud. Nos despedimos recordándoles que pueden adquirir estos dos productos del canal Televida, el libro En Sintonía con Dios y el Cirio Pascual al 322-9050, opción 1. Terminamos nuestra semana de labores en Sana que Sana y la próxima semana iniciaremos el martes hablando sobre un asunto que también es muy común, laringitis y faringitis, esos dolores de garganta tan molestos. Vamos a hablar sobre prevención y tratamiento y cuidados para laringitis y faringitis. Terminamos Sana que Sana. A ustedes muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao.